Hola hermanos, el día de hoy, 24 de enero del 2024. Fíjense ustedes, ayer creo que me equivoqué y dije 2023. Es miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. Hoy es día de uno de esos grandes santazos, oigan, San Francisco de Sales. Bueno, vamos por parte. Francisco es el patrono de la dulzura, es el patrono de los periodistas, de los comunicadores sociales, así que muchas felicidades para los hermanos y amigos periodistas. Hay varios que escuchan la publicación, así que les agradezco y pido sobre todo por los que trabajan en los medios católicos, ¿verdad? Eso sobre todo. Bueno, vamos. Francisco Buenaventura, así fue bautizado, nace en el Castillo de Sales, ahí en el Ducado de Saboya, en agosto de 1567. Era el mayor de 6 hermanos, su papá y su mamá eran de la nobleza, nobleza mediana, llamémosle así. Su papá había llegado a ser incluso oficial en el ejército de Francisco I, del rey de Francia, ¿verdad? Y bueno, ya les digo, se formó como se formaban los niños de la época, ¿no? Y le digo, fue bautizado Francisco Buenaventura, porque pues había una devoción por los santos franciscanos, San Buenaventura y San Francisco de Asís, y así que bajo ese nombre fue bautizado. Pues estudió con un preceptor durante algún tiempo en su casa, luego fue enviado a estudiar ahí en Annecy. De hecho su castillo, el castillo de Sales, queda cerca de Annecy. Y bueno, ahí estudió primero, luego pasará al colegio de Clermont que rectoraban los jesuitas. Ya desde ese momento va a estudiar a la Sorbona, fíjense, siempre acompañado de un preceptor, siempre acompañado, porque claro, como él es de nobleza, entonces siempre hay junto a él alguien casi como guardaespaldas, Deag se llamaba, y va con 3 primos a estudiar ahí a la Sorbona. Es el momento, él estudia pues todo lo que tiene con las artes liberales, digamos, tanto la filosofía, la historia, la música, la gramática, en fin, la retórica y todo aquello, y estudia algo de teología. Él en ese momento cae en cuenta, vive momentos de crisis espiritual, porque es la época del calvinismo, ¿no? O sea, estamos metidos ahí en ese momento en el que se está desarrollando el calvinismo, pero fíjense que a él siempre le va a salvar su inmensa devoción a la Virgen Santísima. Él tenía una devoción grande, grande, grande por la Virgen. Y él cuenta que incluso en un cierto momento de su vida hizo voto de castidad delante de una imagen de la Virgen y se acabó. Ahí vino su entrega total. Rezando delante de una imagen de la Virgen, y bueno, se va a Padova, a estudiar allá el derecho, y se va también de nuevo siempre con su preceptor, con Deag, y bueno, ahí conoce a un jesuita que le ayuda como director espiritual, con él hace los ejercicios espirituales, y entonces ahí empieza su formación más sólida. Se gradúa en utroque iure, es decir, en ambos derechos, derecho civil y derecho canónico, y bueno, ya les digo, mientras tanto va recorriendo algunos lugares, y ahí viene la crisis para el papá, porque claro, él era el primogénito, él debía heredar todos los territorios, todo lo que era de la familia, pero él no quiere. O sea, él se da cuenta que no, esa no es su vocación, y entonces fíjense que él ya a partir de 1593, pues viste el hábito, había sido tonsurado cuando tenía 11 años, o sea, ya desde pequeñito estaba de alguna manera destinado, pero pues se pone la sotana en 1593 y ya les dice, renuncia a su derecho como primogénito, y ya les digo, con un montón de dificultades, ¿no? Porque la oposición de los padres y del papá sobre todo, y luego pues finalmente es ordenado diácono en ese año, en 1593, y a finales de diciembre va a ser ordenado sacerdote. Bueno, y aquí viene la historia, empieza. Resulta que el obispo de Ginebra, digo para adelantar mucho, ¿no? El obispo de Ginebra, que Claude de Grany, él no podía entrar a Ginebra, de hecho tampoco lo hará más adelante San Francisco, que llegará a ser obispo de Ginebra, pero necesitaba sacerdotes porque resulta ser que el ducado de Saboya pasa a estar en manos de Carlos Manuel I, que él sí es católico, y entonces él decide, ok, aquí hay que ponerse las pilas en este ambiente, ¿verdad? Y ahí, armado de los escritos de Roberto Bellarmino y de la Biblia, él se ofrece para ser un gran evangelizador en esa zona de Chablais. Y ahí va, y empieza poco a poco. Había apenas, dicen que como 15 católicos en todo el territorio,
Y él empieza, no se podía predicar en público, busca la manera, empieza con las controversias, ¿no? de Belarmino, empieza a escribir, de hecho van haciendo eso de las controversias, escribir en pedacitos de papel, se los metía por debajo de las puertas a la gente y ahí empiezan a hacer la curiosidad, al punto que finalmente se le permitió que evangelizara y que hablara en público. Y cuando ya después de algún tiempo logra la conversión de miles, del regreso de ellos a la fe católica, entonces ya el obispo logra ingresar a esa zona de Chablé. Le tocó durísimo, oigan, lo intentaron matar, le tocaba dormir porque no le daban ni comida y entonces le tocaba quedarse ahí en la intemperie, pero con una fidelidad al punto que el mismo obispo lo va a recomendar al Papa para que sea él su sucesor, ¿no? Y entonces ahí vendrá el que lo nombren a él obispo de Ginebra. Bueno, ya les digo. Me puedo pasar aquí, hablar de Francisco es una cosa, vamos, que podemos pasarnos aquí un buen rato. Resulta que entonces en su manera de predicar, le hacía mucho daño a los calvinistas, hay que decirlo con toda claridad, y pues discute con ellos, llega a un punto en el que por eso la mayoría de los habitantes llegan a convertirse porque él lo logra, o sea, es la acción de Dios evidentemente, ¿no? Y les digo, lo nombran obispo de Ginebra. No entrará nunca a Ginebra, lamentablemente, porque ya les digo, se quedó ahí en su residencia en Annecy, pero desde ahí empieza pues el trabajo para lograr la conversión de miles. Va a ser, bueno, de Santa Juana de Chantal, gran amigo de ella, amigo espiritual evidentemente, y logran la fundación de las Visitandinas, pero es una obra bella. Él tenía mal carácter, o sea, Francisco tenía un carácter fogoso, era muy impetuoso, pero lo doblegó. Y por eso, miren, todo mundo decía, es que todo aquel que lo trata a Francisco encuentra en él dulzura, encuentra un buen ánimo, jamás se impone con ninguna voz fuerte, sino que todo es en el marco del respeto, con una actitud bella de ser escuchado y de saber escuchar. Vaya, qué buena falta nos hace a todos y sobre todo a los que tienen responsabilidades, ¿no? Eso está de más. Bueno, como les digo, esa fundación con Santa Juana va a ser importante. Será amigo también de San Vicente de Paúl, a quien va a conocer en París. En París el rey le quiso dar otra diócesis, esa diócesis en la que usted está no le conviene, véngase una diócesis. Le dijo San Francisco al rey, no, ¿cómo voy a dejar a la esposa pobre por una esposa más rica? Dando a entender evidentemente que estaba casado con ¿cómo se llama? Con la iglesia de Ginebra. Bueno, en fin, miles de cosas. Creo que hay que decir alguna palabra también sobre sus escritos, ¿no? Muy importantes. La introducción a la vida devota, que es un trabajo precioso. Miren, es uno de los libros que como católicos todos tenemos que haber leído en la vida. Eso era la esposa de un primo suyo a la que él le escribe esta introducción a la vida devota. Ya les digo, una cosa que vale la pena leerlo, vale la pena leer toda como les diría, la manera como fue él concibiendo su apostolado y demás, ¿no? Bueno, va a morir un 24 de enero, pues sí, evidentemente un 24 de enero, y por eso fue, ¿cómo se llama? Había sido ordenado en 1602 como obispo de Ginebra, pero va a morir en 1622, 20 años más tarde. Fue beatificado, oigan rapidísimo, en 1662 y en 1665 fue canonizado por el Papa Alejandro VII y fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa, el Beato Pío IX. Vaya, imagínense, el Pío IX, si lo hacemos un poquito de análisis, él también, ha declarado doctores de la Iglesia a muchos, ¿no? A muchos. Pero bueno, en 1877, perdón que se me había olvidado lo de la fecha. Bueno, igual, ya les digo, es patrono de los periodistas, es patrono de los escritores católicos, y hoy hablé un montón de él. Y las lecturas de hoy son largas. Vamos. Primera lectura, la profecía de Natán. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo este tiempo le pedí a alguno de los jueces a quien puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro?
Di pues a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? David, acuérdense que ayer lo hemos visto introduciendo desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén, hasta la ciudad de David, pues el arca de la alianza. Quiere construir un templo para el arca. Astucia política, sin duda. Fe, muy probablemente. Entonces, él quiere un lugar estable. Pero Dios le dice, es que desde que salimos de Egipto yo he andado en una tienda por donde se movían los hijos de Israel. A mí me encanta esto. Por donde se movían los hijos de Israel. Porque es el Señor el que nos va acompañando, y de la misma manera por eso se lo dice a él. Es que tú no me vas a construir una casa, soy yo el que te va a dar una dinastía. Y nosotros, interpretando esto, lógico, católicos, cristianos, vemos en esto porque Jesús es descendiente de David. Pues se cumple la dinastía, ¿no? Uno de tu trono reinará para siempre. Pues sí, nosotros seguimos a este hijo de David, que es el que reina para siempre. Pero la belleza detrás de todo, ¿no? Como el Señor va a nuestros proyectos, Él pone los suyos. No son nuestros caminos, son los suyos. E incluso con todo y que David, que le había dicho a Natán en el versículo anterior, cuando le hizo la propuesta a David, vete y haz lo que sea porque el Señor está contigo. Y lo habíamos escuchado. Dios estaba de su lado. Lo repite aquí. Sí, pero está de su lado, pero en el orden y en la voluntad de Dios. El Evangelio, Madre del Señor Jesucristo. Y sí les voy a pedir 1000 disculpas. Son 20 versículos, porque comenzamos a leer el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, o sea, 4 del 1 al 20, que son 5 parábolas las que vamos a encontrar ahí. Algunos dicen es el capítulo de las parábolas. Parábolas hay en varias partes. Anteayer hemos escuchado 2, así que por lo tanto no entra aquí. Vamos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra, los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo que tengo que disculparme. Vamos. Comienzan las parábolas. Una vez más salió Jesús
Fíjense, va a salir el sembrador y él sale. Esto, el Papa Francisco insiste, quiere una iglesia en salida. Aquí está la prueba. Ahí, se va a la orilla del mar, es el lugar donde siempre él reúne a la gente. Se reúne una gran multitud. Volvemos al capítulo 3, como comenzaba, una gran multitud junto, se vuelve a subir a una barca. Parece que estamos repitiendo el mismo patrón del capítulo 3, ¿cierto? Y fíjense que hay elementos también que están ahí. Se sienta, acuérdense que la lucha es con los escribas, que son los maestros, él se sienta como maestro, pero va a dar una enseñanza distinta. Solo que nótenlo, él les enseñaba de muchas maneras, eso es lo que dice el texto, ¿no? Tenía tal vez mucha creatividad el Señor. Una es esta: escuchen, acute. Acute, parece como que si fuera écoutez en francés, ya, escuchen, ya, más o menos. Entonces fíjense, ese acute a donde apunta es al Shema, claro. Pues si el credo que hacían los judíos todos los días, lo siguen haciendo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, bueno, muy bien, él ahora les pide que escuchen, y el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, todo está en saber ser discípulo, en saber escuchar. Y bueno, salió el sembrador, así como él ha salido. 3 terrenos difíciles: la vereda del camino, las piedras y las zarzas, dirían, el terreno con espinas sería lo lógico. Y 3 respuestas positivas: 30, 60 y 100. Nótenlo, es un paralelo ahí, o sea, son 3 terrenos que no son buenos y 3 terrenos que sí reciben, que reciben la palabra y la hacen producir. Todo esto es muy bello. Además, nos enseña tanto, ¿no? La semilla sigue teniendo fuerza. La semilla no es el problema, es el terreno donde cae. Hay algunas acciones que son externas a la palabra que la ahogan, pero nuestra responsabilidad de recibirla y la actitud con la que la recibamos es la clave. Por eso, en privado, esto del mundo rabínico, así ocurría. O sea, los rabinos le explicaban en privado a los discípulos cuando ellos se lo solicitaban. A Jesús se lo piden y él vuelve a hacerlo. Y fíjense el término que utiliza. Él dice que a ustedes les ha sido concedido, dedotai se dice en griego. ¿Qué significa eso? Conocer, pero es un conocimiento desde Dios, no es un conocimiento de reflexión humana, es el conocimiento del misterio. Por eso los misterios del reino. Claro. Y por eso los que están afuera, volvemos, ¿se acuerdan el evangelio de ayer? Los parientes que están afuera, o sea, él está haciendo esa diferencia. Están dentro de la casa, el que está dentro es familia, porque está dispuesto a escuchar y a poner en práctica la voluntad de Dios. Vuelve, es que van a estar en la oscuridad, porque hay algunos que no quieren ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí se aplica en ese sentido. Por eso la importancia de tener los ojos de la fe, para ver desde Dios. Y eso es lo que él pide, ver con ese corazón. Y la explicación ya es una homilía, ¿no? No necesitan ustedes que yo se las insista, solo que volvamos al tema. ¿Qué clase es nuestro terreno? Hagamos oración. Vamos a hacer una de San Francisco de Sales. Con tu ayuda, Señor, quiero ejercitarme en la dulzura a través de los encuentros y contratiempos diarios. Tan pronto como me dé cuenta de que la ira se enciende en mí, reuniré mis fuerzas, no violentamente, sino con dulzura, y buscaré restablecer mi corazón en la paz. Sabiendo que no puedo hacer nada solo, me ocuparé de invocarte para que me ayudes. Enséñame a ser dulce con todos, incluso con quienes me ofenden o se oponen a mí, e incluso conmigo mismo, para que no me derrumbe por mis defectos. Cuando caiga a pesar de mis esfuerzos, me levantaré dulcemente y diré: vamos, pobre corazón mío, levantémonos y dejemos para siempre este hoyo. Recurramos a la misericordia de Dios, que nos ayudará. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Francisco de Sales, Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.